El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida. Hoy es una noche muy especial en la que tenemos la oportunidad de rendir un cálido y justo homenaje a la doctora Delia Reboredo Marzano de Mur, una muy querida y siempre bien recordada magistrada del Tribunal Constitucional. Un cordial saludo al doctor Francisco Morales, expresidente del Tribunal Constitucional, que nos acompaña esta tarde junto con su esposa. Vamos a dar inicio a la conferencia en homenaje a la doctora Delia Reboredo. Antes, permítanme presentar a las personas que conforman la mesa de honor. Doctor César Ochoa Cardich, magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Aplausos para él, por favor. Doctor Osvaldo Hunskop Exebio, presidente de la Academia Peruana de Derecho. Palmas para él. Doctor Raúl Ortiz de Ceballos, destacado jurista. Doctora Violeta Bermúdez Valdivia, expresidenta del Consejo de Ministros. Palmas para ella también. Nuestra homenajeada, la doctora Delia Reboredo Marzano de Mur. Aplausos para ella. Y también la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, quien participa de forma remota. Aplausos para ella también. Saludar también la presencia de los familiares y amigos que nos acompañan en esta especial e importante tarde. Iniciamos el programa con las palabras de homenaje y presentación de la conferencia a cargo del doctor César Ochoa Cardich, magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Buenas noches a todas y todos. Es una noche de alegría por un merecido homenaje a Delia Reboredo Marzano, destacada personalidad, maestra universitaria, ex magistrada del Tribunal Constitucional. En mi caso, la conocí como alumno de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en los años 80. Ella destacaba como jurista en el derecho civil, profesora de Derecho Internacional Privado, y también destacaba e impactaba por su elegancia, recuerdo, en esos años en la Facultad de Derecho. Y si hacemos un homenaje, tenemos que evocar algunos acontecimientos importantes, especialmente tratándose del Tribunal Constitucional. Fue la primera mujer magistrada del Tribunal Constitucional del Perú en 1996. En 1997 ocurrió un acontecimiento muy importante, que fue una sentencia que emitió con Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry respecto a una ley que se llamaba de la interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, ¿no? Y ella y los otros magistrados mencionados se pronunciaron mediante el control de inaplicación, de inaplicabilidad de esa ley, ¿no? Que interpretaba la reelección presidencial, ¿no? Tema muy controvertido en ese momento, ¿no? La reelección presidencial consecutiva. Es decir, si bien el texto constitucional se refería a una reelección consecutiva, esta ley habilitaba 2 reelecciones consecutivas. Lo cierto es que se pronunciaron en ese sentido y el Congreso de esa época promovió un juicio político
contra los 3 magistrados del Tribunal Constitucional. En realidad, una depravación de juicio político, ¿no? Y dispusieron la destitución de los 3 magistrados, una inicua destitución que luego fue dejada sin efecto por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Memorable sentencia pronunciada en enero de 2001, que se conoce como el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional versus Perú. No es contra el Perú, ¿no? Es contra el Estado peruano, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Y en esa sentencia, muy importante, que se estudia ahora en todas las facultades de Derecho, se determinó que se había vulnerado las garantías judiciales previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 8, artículo 25, en fin, no voy a hacer citas legales para no cansarlos, pero interesante que esta sentencia remarcó la importancia de la independencia judicial, que como ha señalado un jurista que ha estado con nosotros hace unos días en un evento del Centro de Estudios Constitucionales, Perfecto Ibáñez, es la meta garantía, la independencia judicial. Sin independencia judicial no tienen sentido otras garantías judiciales. Y en ese sentido, la Corte Interamericana señaló: es necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en el Estado de Derecho, en especial la del juez constitucional, en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señala la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas. Hay que recordar esta sentencia de la Corte Interamericana también, porque a veces hay voces, ¿no?, que recurrentemente dicen hay que separarnos del sistema interamericano de derechos humanos, y considero que eso es un grave error, más aún teniendo en cuenta la historia del Perú. Hay que reconocer a una magistrada como Delia Reboredo Marzano, que cumple o cumplió con todos los requisitos para ser una buena magistrada constitucional. Como señaló Catalina Botero, destacada jurista colombiana, ¿cuáles son los requisitos para ser un buen juez constitucional? Tener un amplio conocimiento del derecho, ¿no?, conocer la jurisprudencia, conocer las herramientas analíticas del derecho constitucional y de otras disciplinas, trabajar en equipo, porque aquellos jueces que abusan de sus votos singulares tampoco son muy buenos jueces constitucionales. Y sobre todo, hay que tener carácter, hay que tener firmeza, hay que tener temple. Y tú, Delia, tuviste temple, tuviste firmeza y fuiste una buena jueza constitucional. Gracias por eso, gracias por defender los valores del Estado constitucional. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor César Ochoa. Seguidamente presentamos al doctor Osvaldo Hunskop Exebio, abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, de la cual ha sido su decano durante 14 años, así como profesor de la Maestría de Derecho Empresarial de dicha universidad. También es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Podría hacer un discurso, una presentación sin leer, pero son tantos temas y tantas fechas importantes que quiero mencionar
que por favor me permitan leer, ¿no? Me siento muy honrado que el doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y además director general del Centro de Estudios Constitucionales, me ha invitado a la conferencia en honor a la doctora Delia Reboredo Marzano, de MUR, evento académico que ha sido organizado por el Centro de Estudios Constitucionales, órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. La doctora Delia Reboredo es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de dicha universidad entre los años 1975 y 1994 y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima entre los años 1993 y 1996. No puedo dejar de mencionar que la amistad con Delia precisamente se vincula a que ambos fuimos estudiantes de la Universidad Católica y profesores en la Universidad de Lima. En mi caso, entré el año 74, estuve 45 años de profesor y fui 14 años decano de la Facultad de Derecho. Y tuve, por supuesto, el inmenso honor de atender y agasajar a la doctora Delia Reboredo. Además, ha sido profesora de la Academia Diplomática del Perú entre 1977 y 1987, directora general de la Academia de la Magistratura entre 1983 y 1990, profesora visitante y conferencista en las universidades de Louisiana, Georgetown, Yale y Berkeley de los Estados Unidos entre 1985 y 1987. Fue integrante del Tribunal Constitucional Peruano entre 1996 y 2006, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936 y de la Comisión de 1984, por supuesto. También fue miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, el año 2003, y es miembro honorario de los colegios de abogados de Ayacucho, Callao, Huánuco, Pasco, Arequipa, Loreto, La Libertad, Tacna y Moquegua, entre otros. El 20 de abril del año 2016 fue incorporada como académica de número de la Academia Peruana de Derecho, institución que conforme a su estatuto tiene un máximo de 30 miembros de número como académicos activos, ¿no? Finalmente, considero importante reconocer y agradecer en representación de la Academia Peruana de Derecho que el Tribunal Constitucional haya organizado la presente ceremonia en homenaje a la doctora Delia Reboredo Marzano de Murro, ilustre colega, destacada académica de número de nuestra institución y muy apreciada amiga. No debo dejar de mencionar que siempre tuvimos mi promoción, 1972, de la Universidad Católica, Carlos Hamann, que está aquí presente, con ella muy buena relación, por razones que definitivamente lo va a comentar seguramente. Tuvo la ocasión de estudiar con varias promociones y con nosotros se llevó muy bien. Tan bien se llevó que yo me acuerdo que Javier Bedoya de Vivanco y yo, como delegados o presidentes de la promoción, estábamos buscando un local para hacer nuestra fiesta de promoción. Y Delia, que realmente era muy atenta y muy amable y muy cariñosa, nos dijo: ¿pero por qué están buscando un local? Por favor, que la fiesta se haga en mi casa. Y efectivamente, fue una fiesta maravillosa, la verdad. La promoción 1970, que fue la última promoción anual. A partir del 73 ya eran promociones semestrales. Y la última promoción que terminó, se inició y terminó en el centro de Lima. Nosotros estudiamos en el Instituto Ribagüero, en la cuadra 4 de Camaná, una facultad sensacional. Nunca estuvimos como estudiantes en el Fundo Pando, donde está ahora la Universidad Católica. Pero sí ya como expositores, conferencistas y todo, hemos ido muchísimas veces a la Universidad Católica. Mil gracias, muy amable por su atención. A continuación presentamos al doctor Raúl Ortiz de Ceballos Ferrán, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha ejercido la docencia durante muchos años. Actualmente es socio de Ortiz de Ceballos Abogados. Gracias a todos. Igualmente me han pedido que sea muy preciso con el tiempo, o sea que igualmente me he permitido escribir unas palabras.
Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sacar los anteojos. Doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Delia Reboredo Marzano de Mur, ex magistrada del Tribunal Constitucional y ex decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional y director general del Centro de Estudios Constitucionales. Doctor Francisco Morales, doctora Violeta Bermúdez, señores magistrados, catedráticos universitarios, distinguida concurrencia. Es para mí todo un privilegio que haya sido invitado a este merecido homenaje, que solo atribuyo a cuestiones puramente circunstanciales, sin más título que haber sido alumno de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y discípulo de la homenajeada nuestra querida Delia, ex alumna de la Católica, directora de la Academia de la Magistratura, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, magistrada del Tribunal Constitucional y decana del Colegio de Abogados de Lima. Pero por encima de todo, me atrevo a decir, catedrática de su alma mater, la Universidad Católica, como también lo ha sido de la Universidad de Lima y de la Academia Diplomática, en el curso de Derecho Internacional Privado. Y aunque podría haberme correspondido dirigirles algunas palabras conceptuadas sobre la ciencia jurídica, me voy a tomar la licencia de dejar de lado el plano académico y referirme a Delia como lo que siempre ha sido, profesora universitaria, y con la disculpa de sus colegas magistrados aquí presentes, decirles que lo hago así porque tengo la fundada sospecha que entre las múltiples actividades profesionales que ella ha desempeñado, nada hubiera cambiado por la enseñanza de Derecho. Sin embargo, también debemos reconocer el mérito del propio Tribunal Constitucional al haber promovido este homenaje. Como alguna vez dijo José Martí, honrar, honra. Y así, al homenajear a la doctora Reboredo, este tribunal lo hace a sí mismo. ¿Cómo no recordar esas lecciones imborrables sobre ese conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia? Y cómo no recordar también esas figuras metafóricas que ella usaba en clase, como el juego del ping-pong, para explicarnos en qué casos importaban conceptos como la territorialidad o la nacionalidad o el domicilio de las personas y el lugar de celebración o de ejecución de los contratos para resolver cuestiones de jurisdicción y la ley aplicable. Y ni qué decir de lo que casi 50 años después nos corresponde revisar criterios de vinculación tan disímiles frente a actos o relaciones jurídicas que ahora se dan en el espacio o la nube, donde no existe ninguna territorialidad. Todo esto ha cambiado, y vaya que ha cambiado el derecho internacional privado, de modo que estamos ante nuevos desafíos con el Internet y la expansión de la nube, donde los datos y servicios pueden residir en diferentes jurisdicciones, lo cual complica la determinación de la ley aplicable y la jurisdicción competente en casos de conflicto. Así pues, hay nuevos componentes en el espectro jurídico como el cloud computing, la protección de datos y relaciones privadas internacionales. Pero las bases y los criterios, así como la metodología de interpretación de los hechos y de la ley,
siguen ahí producto del ayornamiento de la enseñanza de derecho que todos hemos recibido gracias a nuestros magníficos profesores como Delia. Ahora pienso, ¿era el derecho internacional privado o era simplemente la pedagogía? Eso es la docencia, ideas y razones. Los buenos maestros nunca se alejan de sus alumnos. Enseñar es, pues, plantar la semilla del conocimiento en el terreno del pensamiento y la reflexión. Es nutrir con el abono de la sabiduría para cosechar más adelante la preciada ilustración para ser compartida en comunidad. Y ni qué decir de tanto esfuerzo y dedicación de la que sus alumnos fuimos testigos cuando a mitad del semestre académico viajaba a otras universidades del extranjero para enriquecer sus propios conocimientos, pero presurosa regresaba para compartirlos en clase, haciendo gala de la regla de oro en la enseñanza. No existe alumno mejor aprovechado que el propio profesor, lo que le ha valido alcanzar posiciones tan encumbradas como presidir este digno tribunal. A pesar de todos los cambios y de todos los avatares en el devenir de la vida, el hombre siempre ha tenido un propósito en el que no ha escatimado esfuerzos y que es testimoniar, dejar huella y protestar contra su condición de mortal. Y lo hacen los grandes catedráticos con el legado de sus enseñanzas. Y en eso siempre hay derroche, no hay ahorro en conocimientos ni en afectos. Y así como en el arte pictórico se produce un milagro cuando materiales inertes, neutrales de la naturaleza, se convierten en obras de arte y entran al mundo de las significaciones al extremo de poder conmovernos, lo mismo cuando las palabras salen de un entorno coloquial y nos llevan, producto de la pluma de los grandes escritores, a mundos interiores insospechados de la literatura, así también los catedráticos de gran solvencia encuentran su forma de testimoniar en sus alumnos, cuando los ven liderando las instituciones en que se sustenta la sociedad y en los diferentes campos del derecho. Hoy vemos cómo aquel fruto que se cosecha responde como de la mejor calidad. Y por cierto, que no lo digo por mí, sino por tantos colegas que a lo largo de los años se han venido desempeñando en todos los campos del derecho, en la cátedra universitaria, en funciones de ministros de Estados y en una muy especial y querida presidencia del Consejo de Ministros, en la magistratura y la Junta Nacional de Justicia, que hoy preside un compañero de clase, en la tarea legislativa, el mundo diplomático y, por cierto, en el ejercicio privado de la profesión, gracias, por supuesto, a dignos maestros como Delia Reboredo Marzano de Murro. Muchas gracias. Continuando con el programa, presentamos a la doctora Violeta Bermúdez Valdivia, expresidenta del Consejo de Ministros, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en políticas y gestión pública en las áreas de democracia, género y derechos humanos. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Tribunal Constitucional, en particular al Centro de Estudios Constitucionales, aquí su director general, por invitarme a participar de esta importante ceremonia en homenaje a la doctora
Delia Reboredo Marzano, jurista de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales, de la ética en el ejercicio de la función pública, del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país. Precisamente, hacer este homenaje en un día tan especial, un aniversario más de la instalación del Tribunal Constitucional de la Carta de 1993, en junio del 96, del cual la doctora Reboredo formó parte. Son muchos los aspectos de su gran trayectoria, tanto en términos personales como profesionales, que podríamos destacar esta noche. Algunos de ellos ya han sido destacados por los colegas de la mesa. Sin embargo, yo quisiera referirme a dos de ellos. El primero es que Delia Reboredo Marzano es un referente clave en la ruta hacia el logro de la igualdad de las mujeres peruanas. Y el segundo es que ella forma parte de nuestra historia política y constitucional, al haber jugado un rol fundamental en defensa de la democracia en momentos de nuestra historia muy crítica de la vida de nuestro país. En efecto, como ya se ha mencionado esta noche, en su trayectoria personal y profesional, ella no solamente se distingue por su solvencia jurídica, por su integridad, por el respeto de los valores democráticos y su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, sino también por haber marcado un hito histórico en el avance hacia la igualdad de derechos, al ser la primera mujer en integrar el Tribunal Constitucional del Perú. Como recordamos, el Tribunal Constitucional tiene como su antecedente al Tribunal de Garantías Constitucionales creado por la Constitución de 1979. Aquel tribunal, durante sus 10 años de funcionamiento, entre 1982 y hasta su desactivación el 5 de abril de 1992, jamás tuvo a una mujer entre sus magistrados. Ello, a pesar que la propia Constitución de 1979 había consagrado el derecho a la igualdad de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, incluida aquella por razón de sexo. La Constitución de 1993 diseñó un nuevo Tribunal Constitucional, el vigente, conformado por 7 integrantes elegidos por el Congreso de la República por una mayoría de 2/3. Desde su instalación, en junio de 1996 hasta la fecha, es decir, después de 29 años de funcionamiento, el tribunal ha tenido 34 magistrados, de los cuales solo 3 han sido mujeres. Y son mujeres, tenemos a una presidenta del Tribunal Constitucional actualmente. La primera, Delia Reboredo Marzano. Es decir, todavía en este órgano tan importante para el sistema democrático, tenemos un déficit de presencia femenina, no obstante que en el siglo XXI son muchas las profesionales del derecho que cumplen con el perfil para ocupar posiciones en las altas cortes, como lo es el Tribunal Constitucional. Pero probablemente muchos o muchas de ustedes se estén preguntando ¿por qué es importante que lleguen las mujeres, que haya una o más mujeres en los tribunales constitucionales o en general en las altas cortes de justicia? Voy a compartir con ustedes algunas razones. En primer lugar, las mujeres tradicionalmente han sido excluidas de muchos espacios, entre ellos, por supuesto, el ejercicio de la función pública, como la magistratura constitucional. Por lo tanto, sus criterios, valoración, sus conocimientos han estado ausentes del análisis y de las decisiones jurisdiccionales. Esta exclusión se justificó formalmente en el siglo XX, señalando que las mujeres habíamos ingresado tardíamente a la educación universitaria. Sin embargo, han transcurrido 25 años del siglo XXI y este argumento ya no tiene mayor sustento,
pues cada vez más son las mujeres profesionales con conocimientos y aptitudes necesarias para desempeñar cualquier cargo público. En segundo lugar, abogar por una mayor presencia de mujeres es respaldar la vigencia efectiva del derecho a la igualdad de todas las personas para acceder a los cargos públicos. Si existen mujeres profesionales que cumplen con los requisitos y condiciones para asumir cargos de responsabilidad en las altas cortes, los mecanismos de selección y nombramiento deberían permitirle, no solamente en teoría, sino también en la práctica, asumir estos cargos. Sin embargo, las cifras que acabamos de referir nos muestran que esto no ha sido así y aún no es así. Además, la presencia de más mujeres en el Tribunal Constitucional tiene también una dimensión simbólica, pues muestra que las mujeres pueden ejercer de manera efectiva posiciones de importancia para la colectividad y que son valoradas socialmente. Y esto es lo que hizo Delia Reboredo al quebrar uno de los tantos techos de cristal de nuestra sociedad y convertirse en la primera mujer en asumir con eficiencia, responsabilidad, valores, integridad y valentía su rol como magistrada del Tribunal Constitucional. El rol destacado que cumplió la doctora Reboredo durante los años que ejerció como magistrada nos muestra lo que significa ejercer la justicia constitucional en manos de mujeres demócratas e íntegras como ella. Solo por mencionar un ejemplo, la ex magistrada Delia Reboredo fue ponente y participó del debate y resolución de una acción de inconstitucionalidad emblemática para las mujeres. Aquella recaída en el expediente 018-1996 sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 337 del Código Civil de 1984, planteada por el defensor del pueblo, Jorge Santisteban de Noriega. El artículo del Código Civil disponía lo siguiente: la sevicia, es decir, la violencia física o psicológica, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges. La sentencia del Tribunal Constitucional declaró la norma parcialmente inconstitucional, entre otras razones, por violar el derecho fundamental a la vida, a la integridad moral, psíquica y física, especialmente de las mujeres. Y así lo afirmó en el Fundamento Jurídico 3, que señaló que la violencia no deja de ser tal por el hecho de quien la realiza o el que la sufre, o ambos, tengan determinado nivel de educación o cultura o vivan en un ambiente donde se acostumbre a aceptarla, pues en todos los casos vulnera la integridad física y psíquica de la víctima, así como su dignidad y derecho a vivir en paz. Más adelante, el mismo fundamento jurídico consideró que en cuanto a la costumbre, si bien es cierto que en algunos lugares del territorio peruano o entre algunas parejas socialmente se acepta la violencia del marido sobre la mujer, ello no justifica que el Estado recoja esa costumbre por el simple hecho de ser tal y la plasme legislativamente, porque es deber del Estado y de este tribunal orientar a la sociedad peruana hacia un estatus cada vez más civilizado y justo. La sentencia señalaba también que costumbres que vulneran derechos fundamentales como el de la integridad física y psicológica, el de la igualdad de los seres humanos, el de la dignidad personal y el derecho a gozar de una vida en paz, deben ser erradicadas de la sociedad por el Estado. La violencia entre marido y mujer, sin importar dónde ocurra o qué arraigada esté, es siempre violatoria de tales derechos constitucionales que protegen a los seres humanos. Todos ellos con dignidad, tengan o no cultura, tengan o no educación,
tengan o no el peso de una costumbre primitiva y degradante. Esta sentencia es muy importante porque reconoce que existen situaciones que afectan particularmente a las mujeres, que existen leyes que aparentemente son neutrales, pero tienen efectos distintos en la vida de hombres y mujeres, como lo es esta ley, como lo era esta norma. Y en muchos casos, algunas normas tienen consecuencias de discriminación y violación de derechos. Y muchas veces también el sistema de justicia no les brinda respuestas satisfactorias. Por eso es importante que las diferentes instancias e instituciones públicas cuenten con el punto de vista y experiencia tanto de hombres como de mujeres. Delia Reboredo fue ponente en este caso. Desarrolló los criterios y la interpretación del documento base para la discusión de esta resolución. Y es evidente también, y la historia nos demuestra, que cuando las mujeres estamos ausentes de los espacios de toma de decisiones o de instancias de solución de controversias, también están ausentes temas muy relevantes para nuestra sociedad, como la protección de la familia, la protección frente a la violencia en las relaciones familiares, la violencia sexual, la discriminación por maternidad en los centros de estudios o en los centros laborales y en general los problemas que afectan a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. Delia estuvo en un tribunal que pudo expulsar esa norma por inconstitucional y que fue marcando el derrotero para una futura legislación proactiva para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. En estas y en otras causas, el punto de vista y experiencia es sin duda un aporte necesario en el campo de la justicia. Por ello, reconocer la importancia del ingreso de la mujer peruana, representado por la doctora Delia Reboredo Marzano al Tribunal Constitucional, denota sin duda un impostergable compromiso con la igualdad. Pero la doctora Delia Reboredo Marzano, como se ha recordado esta noche, no solo fue la primera mujer en integrar el Tribunal Constitucional del Perú. Ella también jugó un rol clave en la defensa de la democracia en momentos críticos de la historia de nuestro país. Fue una de las voces más firmes en defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática durante el régimen autoritario de la década de los 90. En 1997, junto a otros dos magistrados, como bien lo recordó el doctor Ochoa, Delia Reboredo votó en contra de la posibilidad de una segunda reelección presidencial, a todas luces inconstitucional, según lo dispuesto por la propia Carta de 1993. Ese acto de coherencia jurídica, de compromiso con la legalidad y con los valores democráticos, le costó su cargo. Le costó su cargo al ser arbitrariamente destituida por el Congreso de entonces. Sin embargo, lejos de doblegarse, su testimonio público, el reclamo de sus derechos en instancias nacionales e internacionales y su trayectoria posterior como la primera decana del Colegio de Abogados de Lima, fortalecieron su figura como una defensora ética e inquebrantable del orden constitucional. En tiempos en los que muchos callaron, ella optó por hacer oír su voz por el respeto del Estado de Derecho. Eligió la coherencia, la dignidad y la defensa de la Constitución pese a las presiones y amenazas que en ese momento tuvo que enfrentar. Sus acciones y su determinación en momentos de crisis democrática fueron también una lección de ciudadanía, de una ciudadanía responsable que nos transmitió que la justicia y el respeto de los valores democráticos debe ser el norte de nuestra acción y que el desempeño responsable como servidoras y servidores públicos, inclusive podemos hacerlo poniendo en riesgo nuestra vida y a veces la de nuestros familiares. Y es que la historia nos ha confirmado
que ser un auténtico magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional exige demostrar cada día con sus resoluciones y su independencia y autonomía, exige demostrar día a día con sus resoluciones y sentencias su independencia y su autonomía frente a cualquier tipo de presión, incluidas las presiones del poder. Delia Reboredo fue destituida arbitrariamente por el Congreso, pero para la opinión pública ella seguía siendo una auténtica magistrada. Su defensa de la democracia la legitimó como tal. Años después volvería al cargo, demostrando que en el país muchas veces vivimos momentos oscuros de crisis extrema, pero tarde o temprano la verdad y la justicia terminan imponiéndose. Hoy celebramos a una gran jurista, a una mujer luchadora, coherente, valiente, que con la Constitución defendió causas justas y valores democráticos. Muchas gracias, doctora Delia Reboredo Marzano, por ser una inspiración y un ejemplo para todas las personas de nuestro país, especialmente para las mujeres que estamos convencidas de que las peruanas tenemos mucho que aportar en el desafío de fortalecer la democracia y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, como usted lo hizo siendo magistrada y a lo largo de su trayectoria de vida y profesional. Gracias. Pues bien, luego de escuchar las palabras de reconocimiento, las palabras de cariño, los gratos recuerdos de los miembros de la mesa de honor, vamos a agregarle una cuota más también de calidez a este significativo homenaje. Vamos a visualizar un video de la vida profesional de la doctora Delia y lo que ha significado para ella su paso por el Tribunal Constitucional. Empezamos, por favor. Desde que entró en funcionamiento el Tribunal de Garantías Constitucionales y ahora el Tribunal Constitucional, siempre predominó una composición masculina. Desde la instauración del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1982 hasta su desactivación en 1992, se designaron 20 miembros de esta alta corte. Las 20 magistraturas fueron ocupadas exclusivamente por hombres. Del mismo modo, desde que se instaló e inició sus funciones el Tribunal Constitucional el 24 de junio de 1996, igualmente estuvo conformado mayoritariamente por magistrados. Es así que surge la figura de la doctora Delia Reboredo Marzano de Mur, quien se convierte en la primera mujer en integrar el primer pleno del Tribunal Constitucional. La doctora Delia Reboredo fue elegida como magistrada del Tribunal Constitucional por el Congreso de la República el 15 de junio de 1996. Obtuvo 97 votos a favor, 2 en contra y 13 abstenciones. Una de sus primeras gestiones fue conseguir la tradicional Casa Pilatos como sede del Tribunal Constitucional. La flamante magistrada desempeñó una gran labor jurisdiccional, pero ocurrió un hecho que marcó el protagonismo de la doctora Reboredo. En agosto de 1996, el Congreso de la República aprobó la ley número 26.657, o también llamada de interpretación auténtica, en la cual se facultaba al entonces presidente Alberto Fujimori a postular por una tercera vez a la presidencia de la República. En 1997, tanto ella como los magistrados Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca declararon como inaplicable dicha ley, situación que originó que el Parlamento los destituya injustamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que los magistrados destituidos, Reboredo Marzano, Rey Terry y Aguirre Roca, debían ser repuestos en sus cargos, por lo que en noviembre del año 2000 fueron restituidos. La doctora Delia Reboredo permaneció en el Tribunal Constitucional hasta el año 2005.
Reboredo es abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Internacional Privado, Derecho Constitucional y Arbitraje Nacional e Internacional. Bueno, algo importantísimo, tuvo un significado inmenso para mí. Realmente creo que al principio no llegué a captar lo importante que era ser magistrada del Tribunal Constitucional del Perú. Te cuento una anécdota para que midas cómo me sorprendió la importancia de ser constitucionalista. Cuando era el Te Deum, el presidente Fujimori nos invitó a los miembros del Tribunal Constitucional recientemente elegidos, y yo estaba entrando a la catedral para el Te Deum, subiendo las escaleras, y de repente oí que la orquesta sonaba, la orquesta presentaba el himno del Perú. Me hice a un lado, junto a los soldaditos que estaban a un lado y al otro, junto a los soldados me hice a un lado, y uno de los soldados me dijo: doctora, la música es para usted, el himno es para usted, vayan al medio. Y yo pues me puse en el medio, levanté la cabeza y tan, me sentí importantísima. Y allí comencé a tomarle el peso al cargo del Tribunal Constitucional. Nos dieron pues las medallas de Tribunal Constitucional, que eran muy bonitas, muy bien hechas, y yo tenía un primo hermano, ya falleció, Andrés Marzano, que tiene una mina de oro, era dueño de una mina de oro muy importante. Y lo llamé y le dije: Andrés, me han hecho magistrada del Tribunal Constitucional y me han dado una linda medalla, pero Daddy, me decía Daddy, ni hablar, yo te la hago en oro. Ay, gracias, Andrés, le dije. No se me había ocurrido, mentira, claro que se me había ocurrido, pero bueno. Entonces me dijo: ven por el oro, para que te lo haga la Casa de la Moneda, que nos hacía las medallas a todos. Entonces fui por el oro y me dio una barra de oro. Entonces yo llamé a mi primo de nuevo y le dije: Andrés, ¿y los demás magistrados? Con lo que te he dado te alcanza para los otros magistrados y más. Entonces mandamos a hacer las 7 medallas y nos las entregaron, estaban lindas, pues todas las 7 de oro. Y de repente uno de los magistrados, no recuerdo cuál fue, creo que Acosta, me dijo: Delia, ¿y el resto? ¿El resto de qué? Le digo, si solo son 7 medallas. El resto del oro, me dice. ¿Tú crees que ha sobrado? Pero por supuesto que ha sobrado. Anda a la Casa de la Moneda y reclama. Fui pues, y efectivamente me devolvieron más de medio kilo de oro. Entonces fui donde mi primo Andrés, yo pensando, pues no, Andrés me va a decir: quédate con él. Le digo: Andrés, aquí está el resto del oro, 1000 gracias, los magistrados están muy agradecidos. Abrió su cajón y se lo guardó. Y no nos dio nada. Pero estoy hasta ahora con la medalla de oro entre las joyas, ¿no? Porque es una cosa pues importante. Y sobre todo, el sentimiento de mi primo Andrés Marzano Porras de festejarme, pues, ¿no? De alguna manera de decir: qué bien, Delia, ¿no? Sí, lo recuerdo con mucho cariño. Claro que sentí un trato diferente, pero positivo, todo bueno. Es decir, para comenzar me dieron la mejor oficina. Mi oficina era más grande que la del presidente. Tenía baño propio, tenía refrigeradora. O sea, de lejos me concedieron lo mejor y me trataban con realmente muy educados, muy... Sí, no tengo nada de qué quejarme en cuanto a eso. Bueno, han habido varios respecto a varios expedientes en los que hemos discutido, pero cuestiones de derecho, ¿no? Fuera de la labor diaria
de discutir los expedientes y de no estar siempre de acuerdo en los expedientes, porque hay muchos votos singulares, tanto de cada uno de los magistrados y míos también, ¿no? Aparte de eso, sí he tenido momentos difíciles. Por ejemplo, hemos encontrado pues a un heladero de Donofrio adentro de la casa y descubrimos que tenía artefactos para grabarnos, ¿no? Y después un amigo de mi esposo que le había comprado un automóvil y estábamos entregándole el automóvil, vinieron dos y balearon, les tiraron bala, el chofer de nuestro amigo murió. Obviamente estaban dirigidas a nosotros, creo yo, porque estaba en el carro nuestro que habíamos vendido al amigo de mi esposo. Y después hay otra cuestión. En esos días, mi esposo estaba conversando en la oficina de Erasmo Wong, en Miraflores. Terminó la conversación y Wong bajó a despedirse tanto de mi esposo como del alcalde de Breña, que habían estado juntos en la reunión. Y el alcalde de Breña salió 2 minutos o 1 minuto antes que mi esposo de las oficinas de Wong y mi esposo después. Y los dos tenían prácticamente el mismo auto, porque los dos eran de la misma marca y más nuevo era el del alcalde de Breña, pero bien parecidos. Y resulta que balearon al alcalde de Breña y lo mataron. Y estaban a pocas cuadras de distancia, 2 o 3 cuadras de distancia, porque salieron los dos al mismo tiempo de las oficinas de Wong. Eso nos conmocionó y mi esposo en ese momento tomó la decisión y dijo, nos vamos. Y en ese momento decidimos pues salir del Perú y asilarnos en Costa Rica, ¿no? Bueno, resaltar la importancia del Tribunal Constitucional, la importancia de elegir bien a sus miembros, la necesidad de que hayan más mujeres elegidas como miembros del Tribunal Constitucional para que quede reflejado en el tribunal a toda la población. Y nada, agradecer a estos amigos que han venido para acompañarme hoy, a cada uno de ellos. 1000 gracias por estar aquí. Y al Tribunal Constitucional por este homenaje que realmente no me lo esperaba y me emociona. Muchísimas gracias. Bueno, creo que también llegó el momento esperado. Doctora Delia, sin más demora, sus palabras. Si quiere hacerlo acá, ¿o está bien? Bien, ok. Agradece. Gracias. Es que estoy coja porque... Bueno. Señores y doctores, miembros de la mesa, ojalá la palabra gracias tuviera superlativos. Y ojalá también pudiera multiplicarse dirigida a cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional y a cada uno de ustedes, queridos amigos, y a mi nieto Javier. Sepan todos, magistrados y amigos, que estoy conmovida por este homenaje del más alto Tribunal de Justicia en el Perú y por la gratísima compañía de todos ustedes. Hace ya mucho tiempo que dejé de ejercer el derecho. Hace más de 15 años que dejé de enseñar en la Universidad Católica, en la Universidad de Lima, en la Academia Diplomática. También dejé los arbitrajes, dejé de asesorar. En fin, resumiendo, hace tiempo que me retiré de todo trabajo. Así que esto ha sido una sorpresa redonda para mí. Y entonces me pregunté el porqué de este homenaje. La respuesta era obvia. Es que soy la única sobreviviente
de 3 magistrados que defendieron la Constitución frente a la intención de Alberto Fujimori de seguir siendo presidente por 3ª vez consecutiva. Los magistrados Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, que ya no están con nosotros, fueron extraordinarios y excepcionales. Por mi parte, en lo que a mí concierne, con mi esposo Jaime, tuvimos que soportar inmerecidos agravios y amenazas de toda clase, inclusive atentados contra nuestra vida, mellando además de manera grave los negocios de mi esposo, que felizmente, pese a ser advertido, prefirió asumir ese costo para cumplir con su deber cívico. Lo siento mucho y gracias, Jaime. Gracias. Guillermo Rey Terry fue un magistrado serio, letrado, muy amable, muy caballeroso, todo un señor a la antigua. Intervenía siempre con astucia y cuidado a la vez, siendo muy respetado erga omnes. Todos los empleados, toda la gente del tribunal lo respetaba y quería. Con Manuel Aguirre Roca, la cosa era distinta. También era inteligente, pero él no solo lo sabía, sino que lo pregonaba de manera muy sutil, valga la redundancia, y piedras al canto. Nos dijo el primer día de trabajo: yo no pienso estar con todos ustedes aquí, todos los días en el pleno. Cuando quieran cambiar ideas sobre los expedientes, si tienen algún problema con algún expediente, me llaman y entonces vendré a ayudarlos. De verdad, lo dijo así. Con referencia a los agasajos, como este, decía, son en realidad, miren que están hablando de este agasajo también, ¿eh? Estaba hablando de este, son en realidad pompas fúnebres adelantadas, porque te agasajan cuando ya nadie te necesita ni te temen. Pero me consta ahora que con este agasajo del Tribunal Constitucional y con ustedes al frente, que eso no es así, que Manuel se equivocaba, porque ahora están ustedes aquí conmigo, habiendo pasado ya 20 años desde que dejé de ejercer, precisamente para vivir y gozar de estas otras facetas que la vida te brinda, para gozar con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos, con los amigos, y también para comprender que los amigos requieren no solo de presencia, sino de auténtica dedicación. Me alegra y aplaudo, por otra parte, que sea una dama quien preside el Tribunal Constitucional, órgano judicial de mayor jerarquía en el país. Felicitaciones a la doctora Luz Pacheco Serga. Por último, creo que el motivo de este homenaje responde a un asunto de carácter moral, a una norma ética, ausente muchas veces en los textos legales, que supone interpretar la ley, dirimir y resolver en cada ocasión para forjar cada vez una mejor sociedad. Ese debe ser el cometido de todo magistrado y de todo funcionario público. Creo que los 3 magistrados cumplimos con ese cometido cuando interpretamos la ley que perseguía permitir la 3ª reelección de Fujimori. Interpretar y aplicar la ley para mejorar la sociedad y proteger sus valores y no para debilitarlos. Me duele la situación política de nuestro país y de sus instituciones. Muchos de ustedes felizmente se jugaron y se juegan por el Perú, pero los espacios que muchos otros dejan vacíos por miedo, por indiferencia u otra razón, pueden y son ocupados por gente inadecuada, interesada más en sí mismos que en el país. Eso debe cambiar. Resumiendo, me honro en haber pertenecido al Tribunal Constitucional del Perú. Agradezco a quienes conforman este Tribunal Constitucional, en especial a su presidenta, a quienes han intervenido hoy. Gracias. Y ahora
exagerando mis cualidades y a todos los que han venido esta noche, solamente cumplí mi deber. Gracias por escucharme, me muero por un trago, ¿vamos? ¡Vamos! Fuertes aplausos para la doctora Delia Reboreda. Que se alisten los mozos, por favor. Vamos llegando a la parte final. Sí, por favor. Vamos llegando a la parte final de nuestro programa con las palabras de clausura de la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, quien se hace presente a través del siguiente video. Buenas noches, estimada doctora Delia Reboreda Marzano, ex magistrada del Tribunal Constitucional, doctor César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Osvaldo Hunskop Exevia, presidente de la Academia Peruana de Derecho, doctora Violeta Bermúdez Valdivia, expresidenta del Consejo de Ministros, doctor Raúl Ortiz de Ceballos, jurista muy conocido en nuestro país, y público asistente. La verdad es que una vez más se cumple aquello de que el hombre propone y Dios dispone, porque me hubiera encantado poder estar físicamente con ustedes hoy día, pero por razones ajenas a mi salud, la verdad, a mi voluntad, a mi salud, me veo obligada a hacerlo solo de modo virtual. Espero que la voz me acompañe hasta el final de este saludo que quiero hacer. Para mí es no sé, de especial relieve poder estar en estos momentos uniéndome a este homenaje que le hacemos a la doctora Delia Reboreda, porque fue la primera mujer que integró el Tribunal Constitucional. Y este mes se cumplen los 30 años de su renuncia también al tribunal. Me toca a mí también, como decía, como mujer, ser parte de esta pequeña celebración por su contribución a la práctica de la justicia, a la administración de justicia y también en la defensa de la democracia. Considero que es además para mí un doble motivo de alegría, no solamente este hecho de que seamos las dos mujeres, sino que he coincidido en las aulas de la Católica, ha sido usted mi profesora, en los cursos de Derecho de Familia y también en Derecho de Sucesiones, cuando usted compartía la cátedra con el doctor Héctor Cornejo Chávez. Y el doctor Manuel Monteagudo justamente me ha comentado que él también fue su alumno, pero en Derecho Internacional Público. Y cosas de la vida, pues él tampoco ha podido estar en este momento presente porque se encuentra dictando clases en la Católica hasta las 10 de la noche. Bueno, hecho este saludo particular, quería hacer referencia a algunas de las sentencias en las que usted ha intervenido y que han dejado una clara huella en el derecho peruano. La primera, fue en el primer año también de su mandato, analizó las causales del artículo 337 del Código Civil, que tratan sobre el decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, específicamente en la separación de cuerpos. Fue una acción de inconstitucionalidad presentada por el defensor del pueblo, quien consideraba que vulneraba este artículo el principio de igualdad ante la ley y otros principios constitucionales referidos a la vida, a la integridad física, psíquica, etc. Esta sentencia está recogida en el expediente 18-1996, acción de inconstitucionalidad, que establecía el artículo 337. Este artículo dispone que la sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta de ambos cónyuges. Entonces el tribunal se cuestionaba, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que decidir si esa apreciación del juez para cada caso concreto respecto a la educación, costumbre y conducta de los jueces es o no discriminatoria, como alega el defensor del pueblo. Para ello debe analizarse la desigualdad de educación, costumbre y conducta entre las parejas casadas es circunstancia justificatoria de un trato desigual que habría que tener el juez, ¿no?, si aplicaba ese artículo tal como está redactado. ¿Qué concluyó el tribunal? Que no es legítima la preservación de un matrimonio cuando para lograrla uno de los cónyuges va a sufrir la violación de sus derechos fundamentales
porque son derechos inherentes a su calidad de ser humano. Si se pierde el respeto en la relación conyugal, pues ya es muy difícil la convivencia, sino imposible, y además es muy importante, ¿no?, que, sobre todo en el caso de la mujer, que es la que sufre normalmente esa violencia, que también hoy en día hay hombres que la sufren, pues que, como decía antes, ¿no?, que no puede haber una vida de amor, de educación de los hijos, de convivencia grata cuando hay algún tipo de violencia. Consideraba los magistrados que respecto a la injuria grave, ¿no?, como causal de separación de cuerpos y de divorcio, esa gravedad es condición para que la injuria constituya una causal. Y a diferencia de los casos de la conducta deshonrosa o de la sevicia, que son de las causales objetivas, ¿no?, que se pueden ver desde fuera. En cambio, la injuria grave depende mucho del honor o de la autoestima de la persona, en el sentido que hay frases o palabras que para una persona pueden ser realmente injuriosas y para otra no. Entonces dijeron en ese momento los miembros del tribunal que aquí lo que interesaba era el sentimiento de la persona agraviada, del cónyuge agraviado. No en general, ¿no?, de la palabra en sí misma, sino de lo que esa persona estaba experimentando. Y por eso considero que en ese supuesto en concreto sí era conveniente la valoración que pudiera hacer el juez. Entonces declaró fundada en parte la demanda, y por eso hoy en día, aunque el artículo 337 contiene las causales de sevicia, conducta deshonrosa e injuria grave, solo es justificada o constitucional la participación del juez cuando se trata de la injuria grave. Damos un salto de 6 años, vamos al expediente 1011 del 2022, ese fue más bien un habeas corpus interpuesta por la señora Elena Iparraguirre Reboredo, que recordamos que es una señora que ha sido condenada por terrorismo, por actos públicamente conocidos, y que además ella en sus intervenciones públicas ha demostrado pues, que para ella la violencia es un medio lícito para imponer sus ideas. Bueno, esta persona que ha sido condenada por este delito tan duro que ha costado tantas vidas humanas, pues es un ser humano que tiene derechos fundamentales iguales que los demás. Y entonces el tribunal en esa oportunidad recordó lo establecido por la Constitución del 79, en su artículo 2, inciso 20, en el literal primero, como también en la del 93, ¿no?, que ya más bien en el artículo 139, en el inciso 3, señala que toda persona tiene derecho al juez natural y que por tanto nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Lo que había ocurrido es que la señora Iparraguirre estaba siendo juzgada en el fuero militar y a ella le correspondía en su calidad de civil que lo fuera en el fuero civil. Entonces, este mandato del tribunal pues, fue derivada al fuero que le correspondía. Por eso también, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie puede ser, por ejemplo, sometido a tortura, aunque sea un delincuente, ¿no? No hay nada que justifique jamás la violencia o el maltrato o el desconocimiento de los derechos fundamentales de una persona. Otra sentencia en la que consta su firma, y ahí regresamos también a los inicios del Tribunal Constitucional, es un voto singular conjunto con los magistrados Aguirre Roca y Rey Terry sobre el número de votos que eran exigibles para declarar fundada o infundada una demanda de inconstitucionalidad. En esa oportunidad, en septiembre del año 96, había sido interpuesta una demanda cuestionando la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque según el demandante restringía irrazonablemente el ejercicio del control constitucional al exigir 6 votos para declarar inconstitucional una norma con rango de ley e imponer, en caso de no alcanzar la referida mayoría calificada, que el tribunal declarase infundada la demanda. La mayoría del tribunal en ese momento entendió que era constitucional esta exigencia de una mayoría cualificada. Y leo, ¿no?, dice,
la presunción de que se encuentra beneficiada toda norma con la presunción de constitucionalidad es una práctica generalizada en la justicia constitucional. Y, por tanto, es evidente que la exigencia de mayoría calificada en la adopción de decisiones de inconstitucionalidad de las normas no puede reputarse como una arbitraria imposición, sino como una consecuencia lógica desprendida de semejante práctica, lo que lleva a concluir que aquello que los recurrentes denominan convalidación de leyes inconstitucionales no supone para nada el recortar o desnaturalizar el ejercicio del control constitucional, sino al contrario, dotarlo de la certeza preliminar de que no se inconstitucionalicen normas cuando éstas pueden ser interpretativamente compatibilizarse con la Constitución. Entonces, remarcó también que no es la única votación cualificada que exigía la ley orgánica, también lo era para vacar, por ejemplo, al presidente, a un miembro del tribunal, o también para variar su propia jurisprudencia. Entonces, este criterio respecto a las sentencias interpretativas ha sido materia de discusión, incluso también hay una sentencia al respecto, pero si bien el voto conjunto que firmó la doctora Reboredo con otros magistrados, que he mencionado antes, ellos consideraban que aquí se estaba imponiendo el criterio de la minoría sobre la mayoría. Pero bueno, lo cierto es que el tribunal también hoy por hoy, en un pleno que hemos tenido no hace mucho, hemos convalidado esa práctica, es decir, pues para interpretar una sentencia del tribunal, perdón, del Congreso, de un modo que de alguna manera esté modificando el texto, si no bien en las palabras, sí en su aplicación, que difiere de la letra de la ley, pues ahí se requiere una mayoría cualificada. En ese tiempo, francamente, era bastante alta, 6 de 7, y me parece que muy razonablemente hoy se exigen nada más que 5 votos conformes, tanto para declarar fundada la demanda como para declarar una sentencia infundada pero interpretativa de los alcances de la ley. Entonces, por lo menos hay la exigencia de un voto menos, aunque sigue siendo una mayoría calificada. La sentencia que más conoce la población, indudablemente, es la que se dictó en el expediente 296, también una acción de inconstitucionalidad, en la que 4 magistrados se abstuvieron de emitir su voto porque habían adelantado opinión, 2 a favor de esa acción de inconstitucionalidad y 2 en contra. ¿Qué decía esta ley? Esta ley hacía una interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución y fue una decisión que al cerrar la interpretación que podía hacer de esta ley, cerraba la posibilidad que pudiera ser revisada por el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene competencias jurisdiccionales, o también por el Tribunal Constitucional. En esa oportunidad decían que 4 se habían abstenido. El tribunal entendió que no podía aceptar la abstención porque había que aceptar el quórum, pero al no haber alcanzado los 5 votos conformes, pues entonces se declaraba constitucional. Indudablemente, esta puede ser un caso muy particular. Y la mayoría, y entiendo que también la minoría, en este caso, no estaba incluida la doctora Reboredo, no estaban cuestionando la capacidad que tiene, la facultad que tiene el Congreso de interpretar una norma, sino de haber hecho esta interpretación específica para un caso muy concreto, que entendían pues no era conforme con la realidad de lo que había ocurrido. Y lo cierto es que por esta decisión suya, por este voto que tuvieron, el Congreso les hizo un juicio político del 28 de mayo del 97 y fueron destituidos por el Congreso. Es muy importante destacar, más en estos momentos que vive el país, que esos 3 magistrados aceptaron esta decisión, acataron lo dispuesto por el Congreso y ¿qué hicieron? Como consideraban arbitraria la decisión, acudieron a una acción de amparo que fue denegada en primera y segunda instancia, y entonces agotada la jurisdicción nacional, porque es evidente que el Tribunal Constitucional no le iba a dar la razón, entonces fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí sí, la Corte avaló su pretensión
porque consideró que el Estado peruano no había garantizado un juicio político imparcial, ya que los miembros de la Comisión Permanente, del Congreso, perdón, que había examinado esta acusación contra ellos tres, estaba formada en su mayoría por miembros del partido del señor Fujimori. Entonces tuvieron que esperar el año 2001 para que saliera la sentencia de la Corte y ahí ya fueron repuestos. Más la Corte ordenó que les pagaran todas las remuneraciones que habían dejado de percibir desde que fueron destituidos hasta el momento de su reincorporación, lo cual pues confirma también la decisión que tuvo en su momento el tribunal cuando ordenó la reincorporación de la madre trabajadora que hubiera sido despedida por motivo del embarazo o de la lactancia o de alguna causa que tuviera relación con sus responsabilidades familiares. Y eso indudablemente también, en nuestro caso, digo en este caso de las madres trabajadoras, se innovó la jurisprudencia del tribunal, pero fue también teniendo en cuenta esta decisión de la Corte Interamericana. Y quiero resaltar el hecho que ustedes tuvieran que esperar pues 4 años para ver restituido sus derechos y que no tomaran una medida de fuerza ante una arbitrariedad que se había cometido. Nos dieron un ejemplo de civilidad, de democracia, de respeto a la institucionalidad, de lo que está previsto en la Constitución. Bueno, podría haber más sentencias para comentar, pero como decía al comienzo, temo que no pueda alcanzar la voz tampoco. Y sí, quisiera agradecer nuevamente el trabajo de la doctora Delia Reboredo en el campo de la docencia, en el campo de la administración de justicia, de la defensa de la democracia, porque además de ella al asumir el cargo en el tribunal no lo hizo por ninguna razón económica. Sabemos que su situación era holgada, que podría haberse dedicado a actividades más tranquilas, por decir así. Sin embargo, ella decidió comprometerse con la marcha del Estado, con el bien del país. Y comenté antes que renunció ella en junio del 2016, y le fue, 2006, le fue admitida por el Pleno su renuncia. También aquí fue otro acto de respeto a la institucionalidad, porque esperó la decisión del Pleno para dejar de acudir y de firmar las resoluciones, lo que tengo entendido, que es lo que corresponde hacer siempre, creo yo, en todos los casos. No podemos perder de vista que por encima de los intereses personales está siempre el bien del país. Y el tribunal, como ocurrió en esa oportunidad y como ha ocurrido con el colegiado anterior, pudo funcionar con solo 6 integrantes, pero no es lo ideal. Por eso, pues también se ha estudiado la posibilidad que pueda haber más adelante accesitarios, magistrados accesitarios para alguno de estos supuestos que pueda presentarse de que quede vacante algún escaño en el Tribunal Constitucional. Bueno, una vez más, gracias, doctora Reboredo, gracias por haber participado en esta actividad. Gracias también a las personas que la acompañan en la mesa y al público asistente. Yo confío en que en un futuro no lejano pueda saludarla personalmente y agradecerle su trabajo y su dedicación. Muchas gracias. Declaro clausurado este homenaje en honor de la doctora Delia Reboredo Marzano. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su asistencia esta noche. La conferencia homenaje a la doctora Delia Reboredo ha concluido.